Bueno, pues ahorita están en una, digamos, Encrucijada. en una frágil tregua, no, Me gustó más mi frase, no, encrucijada. en una frágil tregua Israel y lo que es pues Hamas, ¿no? Allá Jamás, en ¿no? Hamas, Según yo, ¿sí? Hamas. No sé. La cuestión es que Jamás. ahorita están en esta tregua que se hizo el 21 de mayo, si no me equivoco, Ok. 21 de mayo, cuando inició. Pero Egipto ahorita está sirviendo como de mediador. Ujú. Y el día de hoy justamente se sentaron a abordar esto de la tregua, la cual podría pues no avanzar mucho si según el homólogo, bueno, lo que es el ministro israelí Gabi Ashkenazi, el grupo de Hamas, sí, grupo de Sí. Hamas, sigue reportando lo que serían crímenes de guerra a diferentes organizaciones. Es que, bueno, sí, sí está controvertido. Miren, se ve que hay intenciones de un diálogo, esperemos que sean reales, pero se ve que, ¿en qué sentido o por qué lo digo? Hace años que no iba un canciller de Israel a Egipto, por ejemplo. O sea, tenían, no me acuerdo que desde qué año, pero ya tenían un buen rato, si no me equivoco, por ahí 8 o 9 años o más, de no visitarse. O sea, siendo países vecinos, pues que un ministro en el área de Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿cómo se llama? Como el canciller mexicano, ¿cómo se llama? ¿Ebrar? Ebrard, digamos que alguien en ese puesto, en ese nivel, que no visite a su vecino, está raro, ¿no? Está muy raro. Está muy raro y bueno, pues en este sentido, el hecho que este ministro israelí vaya hacia allá, yo creo que pues están abiertos a un diálogo, esperemos que sea real, esperemos que también pues se vean muestras por parte de ambos lados, ¿no? Por ejemplo, se esperaría que jamás liberara algunos civiles, creo que son dos civiles que tienen encerrados los de Hamas y que regresen cuerpos de soldados que han muerto. O sea, ese tipo de detalles pues abre el diálogo a una posibilidad mayor de pues que verdaderamente haya un alto al fuego, ¿no? Exactamente, el día de hoy lo recibió el ministro egipcio que se llama Sameh Shukri, a lo que es tanto el homólogo de Israel que dije ahorita Gabi Ashkenazi, así como al encargado o el portavoz de Hamas, que es Ahmed Hafez. Digamos que él sirve como el portavoz, ¿sí? De lo que es el grupo de Hamas, pero como dice Pepe, aunque sí hay intenciones, pues a Israel no le ha parecido mucho que hayan hablado con la Corte Penal Internacional y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU diciendo que Israel había pues hecho estos crímenes de guerra al disparar a la población de Gaza. Por su parte también dice Israel, pero pues los de Hamas también lo hicieron, ¿no? Sí, también disparan a la población, o sea, digamos que en ese sentido pues tiene que ser balanceado el tema, ¿no? Sí, de hecho la investigación va a ser para ambos lados, pero los que lo reportaron primero fue Hamas y esto es lo que a Israel no le parece, ¿no? Pues el punto es que vamos pues a otro tema también importante de Israel porque este tema es de un balance pues muy difícil de lograr. Entonces ahorita está como pues el jefe digamos de todo esto Netanyahu. Netanyahu, aunque se considera que es conservador, digamos que es un poco más como hacia la derecha, tienen ahora mismo la oposición y un grupo político de ultraderecha el poder de vetarlo y podrían destituirlo en los próximos días, tal vez dure una semana. Netanyahu podría caer. Si cae Netanyahu, obviamente pues también caen todas estas negociaciones, tal vez ni siquiera tienen sentido estas negociaciones. Y esta es la noticia, creo yo, más importante en cuanto a política internacional de hace varias semanas, o sea, es muy, muy importante. Dice lo siguiente: los ultranacionalistas han pues revelado que van a apoyar a la oposición contra Netanyahu y entre ellos dos forman un bloque. Ese bloque pues podría destituir, podría quitar a Netanyahu. Obviamente Netanyahu ha sido el hombre poderoso mucho tiempo, ¿no? Y se ha sabido pues adaptar cuando, por ejemplo, fue duramente criticado por el manejo de la pandemia, pues también hizo sus movimientos y logró revertir el tema de la pandemia a tal nivel que ahorita es de los países más elogiados en cuanto al manejo de pandemia, ¿no? O sea, dio un giro muy interesante. Entonces, si esto se radicaliza, quitan a Netanyahu, ¿no? Y se van hacia un enfoque más de ultraderecha, pues
la negociación se termina y pues puede venir otra vez una serie de conflictos en ese país. Ahora, no sé si la respuesta es que Netanyahu se quede, o sea, a lo mejor, no sé, o sea, habría que ver qué proponen este otro bloque político, pero de que va a haber un movimiento interesante, pues lo va a haber, ¿no? Sí, digamos que es muy parecido también a lo que funciona, lo que pasa aquí de repente, que vemos unas coaliciones muy extrañas, porque se están uniendo lo que es el partido israelí, que se llama Yamina, con su líder, que es ultranacionalista, se llama Naftali Bennett. Si yo creía que era ultranacionalista Netanyahu, No, este le dice quítate que más ahí te radical, voy. sí. Y se uniría a una coalición de partidos de derecha, centristas e izquierdistas, Sí. todos ellos contra Netanyahu, y digamos que el líder o el que sería el siguiente primer ministro o presidente, no sé cuál es el nombre que manejan ellos, sería Yair Lapid, y él estaría 2 años y después se rotaría con Naftali Bennett, o sería 2 años y luego 2 años. Hay que recordar que Netanyahu ya tiene 12 años en el poder, ya tiene bastante. Ya tiene un rato, sí. Y nada más este año ha habido 2 elecciones, ¿no? dos elecciones. No, en los últimos 2 años ha habido 2 elecciones, sí. O sea, cada 6 meses con un intento de sacar a Netanyahu, pero ha estado como gato bien pescado de las garras. Se ha adaptado bien al poder y no lo han podido quitar, tanto que ahora pues los extremos de la oposición se juntan para quitarlo, y parece ser que con lo que hoy sucedió podría ser que en la próxima semana lo quite. Vamos a ver, porque en una de esas hace una alianza, hace un movimiento ahí interesante y capaz que se queda en el poder. Vamos a ver qué sucede, porque ya anteriormente lo han intentado quitar y han dicho ya lo van a quitar, y a la mera hora no pueden, no lo logran, así que tiene pues, más vidas que un gato. Sí, todo se puede esperar, vamos a ver qué pasa. ¿Vamos a otro asunto ya? No, hay que recordar también que Netanyahu tiene varias cuentas pendientes por fraude. No más. Varias. Sí. De hecho, en este momento está una investigación en esto, y por eso también él trata con todas las ganas de no salirse. Bueno, también hace una declaración. Perdón, él estaba a punto de, lo iban a quitar, pero luego vino la pandemia. Sí, la pandemia lo salvó. Lo salvó la pandemia, y luego después, por la misma pandemia, lo iban a volver a quitar por el mal manejo que hubo al inicio, y pues hace unos cambios y otra vez se vuelve a quedar, y así ha estado adaptándose, o sea, está más bien que un gato, la verdad. Sí está. Y luego, bueno, hoy hace una declaración que, bueno, sí te hace pensar si será cierto o si nada más lo dice para generar miedo. Él dice que esta coalición es un peligro para la seguridad y el futuro de Israel. Dice, ¿qué hará para la disuasión de Israel? ¿Qué nos verán nuestros enemigos? ¿Qué hará en Irán y en Gaza? ¿Y qué dirán en los pasillos del gobierno de Washington? Sí te hace pensar, porque a final de cuentas parte del conflicto que vimos que inició fue por grupos de ultraderecha. Grupos de ultraderecha que festejaron que se les quitara esta área que era de palestinos, ¿no? Gaza, ¿no? Todo la Gaza, dices tú. No, sí, bueno, sí, pero el pedacito de terreno de colonias que les quitaron, ¿se acuerdan? Y fueron varios de ultraderecha a festejar mientras sucedía esto. Esta colonia de Shat, no sé qué. ¿Cómo le llaman? Hay un festejo, ¿no? Que se utiliza cada año por la guerra que hubo contra... Sí. Y digamos que usaron esa fecha de pretexto, ¿no? Para correrlos. Exacto. Y festejar, y estaban festejando mientras esto sucedía. Y también hubo videos de grupos de ultraderecha de Israel festejando que había caído un misil en un área sagrada de los musulmanes. Entonces sí ha habido como demasiado fricción de parte de los de ultraderecha de este país. Entonces pues sí te hace pensar, si Netanyahu me parece bastante de derecha, ¿no? Sí, y ahora este grupo mucho más, pues más radical. Veremos qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, el Reino Unido y a Israel pues son los dos países que aparentemente han manejado mejor la pandemia, o sea, en estas últimas etapas, ¿no? Donde básicamente pues Israel se queda casi en 0 fallecimientos diarios, o sea, está en una cantidad muy mínima. Básicamente también los hospitalizados son casi, o sea, están llegando a ceros, tienen una cantidad de vacunados muy importante. Entre ellos, entre lo que es Israel y el Reino Unido, creo yo que están demostrando que sí es posible vencer al bicho, y pero curioso, o sea, están pasando muchas cosas ahorita en Israel, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a